Primero de Macabeos 11:20-74. En aquellos días Jonatán reunió a los hombres de Judea para atacar la ciudadela de Jerusalén y dispuso contra ella muchas máquinas de asalto. Entonces algunos hombres malvados que odiaban a su pueblo corrieron al rey para anunciarle que Jonatán estaba asediando la ciudadela. Este, al oírles, se enfureció. Nada más escuchar la noticia, se movilizó y marchó a Tolemaida. Escribió a Jonatán para que dejara el asedio y fuera a su encuentro lo antes posible a Tolemaida para hablar con él. Pero cuando Jonatán recibió el mensaje, ordenó continuar el asedio. Eligió a algunos de los ancianos de Israel y a algunos sacerdotes y decidió exponerse él mismo al peligro. Tomó oro, plata, vestidos y otros muchos regalos y salió a donde estaba el rey en Tolemaida, ganándose su confianza. Y aunque había algunos inicuos que le acusaban, el rey lo trató como lo habían hecho sus predecesores y lo ensalzó delante de todos sus amigos. Le confirmó en la dignidad de sumo sacerdote y en todas las prerrogativas de las que había gozado antes y determinó que fuera considerado uno de sus principales amigos. Jonatán solicitó al rey que eximiera de los tributos a Judea, a los 3 distritos y a Samaria, prometiéndole a cambio 300 talentos. El rey accedió y escribió a Jonatán cartas en relación a todos estos asuntos con el siguiente contenido: el rey Demetrio al hermano Jonatán y al pueblo judío, saludos. Os remitimos esta copia de la carta que sobre vosotros hemos escrito a nuestro pariente Lástenes para que tengáis conocimiento de ella. El rey Demetrio a su padre Lástenes, saludos. Hemos decidido favorecer al pueblo judío, que son amigos nuestros y respetuosos con nuestros derechos, por su buena disposición hacia nosotros. Les hemos asignado el territorio de Judea y los 3 distritos de Aferema, Lida y Ramataim. Estos, junto con todas sus regiones colindantes, han sido anexionados de Samaria a Judea en beneficio de cuantos ofrecen sacrificios en Jerusalén, en sustitución de los impuestos reales sobre los frutos de la tierra y los árboles que anteriormente el rey percibía de ellos todos los años. Y de ahora en adelante les cedemos también todo lo demás que nos corresponde de los diezmos y de los impuestos a los que tenemos derecho, y también las salinas y las coronas que nos corresponden. De hoy en adelante ninguna de estas disposiciones será revocada. Ahora procurad hacer una copia de esta carta y remitirla a Jonatán para que sea expuesta en un lugar visible sobre el Monte Santo. Al ver el rey Demetrio que el país estaba en calma bajo su dominio y que no se le oponía a nadie, licenció a todas sus tropas para que cada uno fuera a su lugar de origen, menos a las fuerzas de los extranjeros reclutadas de las islas de los gentiles. Entonces se enemistaron con él las tropas de sus padres. Cuando Trifón, que antes había apoyado a Alejandro, notó que todas las tropas murmuraban contra Demetrio, se dirigió al árabe Imalcué, que estaba educando a Antíoco, el hijo de Alejandro, y le instó a que se lo entregara para que reinara en lugar de su padre. Le refirió todo lo que había hecho Demetrio, así como la enemistad que le tenían sus soldados, y permaneció allí varios días. Jonatán mandó pedir al rey Demetrio que retirara las tropas de la ciudadela de Jerusalén y las de las demás fortalezas, porque continuaban los ataques contra Israel. Demetrio respondió a Jonatán diciendo: en cuanto tenga la oportunidad, no solo haré eso por ti y por tu pueblo, sino que te colmaré de honores a ti y a tu pueblo. Así que ahora harías bien en enviarme hombres que luchen a mi lado, porque todas mis tropas se han rebelado. Jonatán le envió a Antioquía 3000 hombres muy valientes. Cuando se presentaron ante el rey, se alegró mucho de su llegada, porque los habitantes de la ciudad, casi 120.000, se habían congregado en el centro de la ciudad y querían eliminar al rey. Él se tuvo que refugiar en palacio y los habitantes ocuparon las calles de la ciudad y comenzaron a luchar. Entonces el rey llamó en su ayuda a los judíos. Todos ellos se congregaron a su lado y luego se repartieron por la ciudad. Aquel día mataron a casi 100.000 hombres, incendiaron la ciudad y consiguieron un enorme botín y salvaron al rey. Los ciudadanos, viendo que los judíos dominaban la ciudad a su antojo, se acobardaron y suplicaron al rey gritando: danos tu mano derecha y haz que los judíos dejen de atacarnos a nosotros en la ciudad. Después depusieron las armas e hicieron la paz. Entonces los judíos alcanzaron gran prestigio ante el rey y ante cuantos residían en su reino, y regresaron a Jerusalén llevándose consigo un enorme botín. El rey Demetrio se sentó en el trono de su reino y con él el país gozó de tranquilidad, pero no mantuvo su palabra de todo cuanto había afirmado y se enemistó con Jonatán. No correspondió a los favores que le había hecho y le hizo sufrir mucho.
Después de estos acontecimientos, Trifón volvió y con él Antíoco, todavía un muchacho joven que se proclamó rey y se impuso la corona. Se le unieron todas las tropas que Demetrio había licenciado y combatieron contra éste, que tuvo que huir y replegarse. Trifón se apoderó de los elefantes y se hizo con el control de Antioquía. Entonces el joven Antíoco escribió a Jonatán: «Te confirmo en el sumo sacerdocio, te pongo al frente de los 4 distritos para que seas uno de los amigos del rey». También le envió una vajilla de oro con la autorización de beber en copas de oro, vestir la púrpura y llevar la hebilla de oro. Y nombró a su hermano Simón estratega desde la escala de Tiro hasta la frontera de Egipto. Jonatán salió a recorrer la provincia de la otra parte del río y sus ciudades. Todo el ejército de Siria se le unió como aliado. Llegó hasta Ascalón y sus habitantes le salieron al encuentro con honores. Desde allí se fue a Gaza, pero sus habitantes le cerraron las puertas. Entonces Jonatán las sitió, incendió las aldeas de los alrededores y las saqueó. Los habitantes de Gaza le suplicaron y él les tendió la mano derecha. Pero se llevó como rehenes a los hijos de los jefes y los envió a Jerusalén, y recorrió toda la región hasta Damasco. Al conocer Jonatán que los jefes de Demetrio se habían presentado en Quedes de Galilea con un numeroso ejército para deponerle del cargo, marchó a enfrentarse a ellos dejando a su hermano Simón en el país. Simón acampó frente a Bet-sur, combatió contra ella durante muchos días y la sitió. Entonces le pidieron que les tendiese la mano derecha y él se lo concedió. Los expulsó de allí, ocupó la ciudad y colocó en ella una guarnición. Jonatán y su ejército acamparon junto al lago de Genesaret y se dirigieron muy de mañana hacia la llanura de Asor. Y resultó que el ejército de los extranjeros se puso a avanzar por la llanura, después de haber preparado emboscadas en los montes mientras ellos avanzaban de frente. Los emboscados salieron de sus posiciones y trabaron combate. Todos los hombres de Jonatán, menos Matatías, hijo de Absalón, y Judas, hijo de Calfi, comandantes de sus ejércitos, huyeron. Entonces Jonatán, rasgándose las vestiduras y cubriéndose la cabeza de polvo, comenzó a rezar. Volvió a combatir contra ellos, los obligó a replegarse y tuvieron que huir. Cuando los hombres que habían huido de su propio ejército lo vieron, volvieron con Jonatán y se le unieron en la persecución hasta Quedes, el lugar donde habían colocado el campamento. Y también ellos acamparon allí. Aquel día cayeron cerca de 3000 extranjeros. Después, Jonatán regresó a Jerusalén. Sirácida 44. Hagamos el elogio de los hombres ilustres, de nuestros padres según su generación. El Señor creó grandes glorias y mostró su grandeza desde los siglos. Hubo soberanos en sus reinos, hombres grandes por su poder, dotados de prudencia, que dieron anuncios en las profecías. Los hubo que guiaron al pueblo con sus consejos y con el conocimiento de las Escrituras, con sabios discursos para su enseñanza. Los hubo que inventaron melodías musicales y que escribieron cantos poéticos, hombres ricos dotados de fuerza, que sintieron el esmero por la belleza, que llevaron la paz a sus casas. Todos ellos fueron honrados por sus contemporáneos y alabados en sus días. De algunos de ellos nacieron quienes dejaron un nombre para que fuese recordada la alabanza. De otros no ha quedado memoria, desaparecieron como si no hubiesen vivido, nacieron como si no hubiesen nacido, igual que los hijos que les sucedieron. En cambio hubo hombres virtuosos cuyos méritos no se han olvidado. En su linaje se transmite una preciosa herencia a sus descendientes. Su estirpe permanece fiel a la alianza y sus hijos gracias a ellos. Su descendencia dura por siempre y su gloria no será borrada. Sus cuerpos fueron sepultados en paz y su nombre vive por generaciones. Que los pueblos narren su sabiduría y la asamblea proclame su alabanza. Enoc agradó al Señor y fue arrebatado al paraíso, ejemplo de conversión para las gentes. Noé fue hallado justo, perfecto, y al tiempo de la ira fue motivo de reconciliación. Gracias a él un resto fue dejado en la tierra cuando se produjo el diluvio. Con él se pactó alianza eterna para que no fuera destruido todo viviente con el diluvio. Abraham, gran padre de numerosos pueblos, no se encontró mancha en su gloria. Observó la ley del Altísimo, con él hizo la alianza. Selló la alianza en su propia carne y fue hallado fiel en la prueba. Por eso Dios le prometió con juramento bendecir a las naciones en su descendencia, multiplicarlo como el polvo de la tierra, encumbrar su descendencia como las estrellas y concederle una herencia de mar a mar.
desde el río hasta los confines de la tierra. Con Isaac pactó del mismo modo, en gracia a su padre Abraham. El Señor le dio la bendición de todos los pueblos, hizo reposar la alianza sobre la cabeza de Jacob, le confirmó en sus bendiciones, le concedió la herencia, que dividió en partes entre las 12 tribus. De él hizo surgir un hombre virtuoso, que encontró gracia a los ojos de toda carne. Apocalipsis 7. Después de esto vi a 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que retenían los 4 vientos de la tierra para que no soplara el viento ni sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre árbol alguno. Y vi a otro ángel que subía del oriente y llevaba el sello de Dios vivo. Con voz fuerte gritó a los 4 ángeles a los que se les había encargado hacer daño a la tierra y al mar, diciéndoles: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en la frente a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12.000 sellados. De la tribu de Rubén, 12.000. De la tribu de Gad, 12.000. De la tribu de Aser, 12.000. De la tribu de Neftalí, 12.000. De la tribu de Manasés, 12.000. De la tribu de Simeón, 12.000. De la tribu de Leví, 12.000. De la tribu de Isaacar, 12.000. De la tribu de Zabulón, 12.000. De la tribu de José, 12.000. De la tribu de Benjamín, 12.000 sellados. Después de esto, en la visión apareció una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie ante el trono y ante el Cordero, vestidos con túnicas blancas y con palmas en las manos, que gritaban con fuerte voz: la salvación viene de nuestro Dios, que se sienta sobre el trono, y del Cordero. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono, de los ancianos y de los 4 seres vivos, y cayeron sobre sus rostros ante el trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza pertenecen a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos intervino y me dijo: estos que están vestidos con túnicas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Señor mío, tú lo sabes, le respondí yo. Y me dijo: estos son los que vienen de la gran tribulación, los que han lavado sus túnicas y las han blanqueado con la sangre del Cordero. Por eso están ante el trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que se sienta en el trono habitará en medio de ellos. Ya no pasarán hambre ni tendrán sed, no les agobiará el sol ni calor alguno, pues el Cordero que está en medio del trono será su pastor, que los conducirá a las fuentes de las aguas de la vida, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos.